Miembro pélvico, ¿está o no unido el tronco? Sí, ¿verdad? Sí, está unido verdaderamente al tronco. Si ese caballo entró en ese carro, ustedes perfectamente pueden pasar con muy buena nota en la materia. Si él pudo hacerlo, porque ustedes no. Entonces pasamos al miembro pélvico o miembro posterior. Tenemos las regiones, hablamos de un cinturón pelviano, cinturón pélvico, del muslo, la pierna y el pie. Del cinturón pélvico, ¿cuál es la base ósea? ¿Cómo se llama este hueso? Coxal. El coxal. Es una de la coxilla. Sacro, ¿vale? Es parte de las primeras sacros, pero es dorsal y hueso sacro, que van a formar ese cinturón. La base ósea del muslo, base ósea de la pierna, base ósea del pie y la falange. Nosotros vamos a llegar hasta aquí porque los accidentes anatómicos de esta parte del pie son iguales a miembro torácico. De nosotros esta parte no la repetimos. Vamos a hacer, iniciamos con el cinturón pélvico, por parte de ese cinturón pélvico que son los huesos coxales, está formado por anatómico, repasar un poquito los accidentes anatómicos del ilio. Entonces tenemos una tuberosidad sacra, una tuberosidad dorsal, una cresta del ilio, tenemos una línea glútea, superficie glútea, una cortadura isquiática mayor. Estoy repasando los accidentes anatómicos de ese ilio. En la superficie medial tenemos el tubérculo para el psoas menor y una depresión para el músculo recto femoral. Y también vamos a tener las superficies auriculares. Sí, sí, es así. La superficie auricular es la que va a estar en contacto con las alas del sacro. Ya lo vamos a ver. Pasamos al isquio, los accidentes anatómicos del isquio, la esquina isquiática, cortadura isquiática menor, tuberosidad isquiática. Que trae tanto el ilion como el isquio. De esos accidentes anatómicos, ¿cuáles son palpables, visibles y palpables en el animal vivo? La tuberosidad sacra y la coxal. La tuberosidad sacra, la tuberosidad dorsal y la isquiática, básicamente la vemos. Todos son puntos de referencia anatómicos para abordaje quirúrgico, todas. Entre las tuberosidades isquiáticas se va a formar el arco isquiático o la arcada isquiática. Tenemos el pubis. En el pubis vamos a tener la línea arqueada o la línea iliopectínea, que nos va a representar la continuación, por decirlo así, entre el ilion y el pubis. Tenemos entonces la evidencia iliopúbica, el tubérculo púbico, y todo esto es el borde craneal del pubis, que es referencia anatómica en el momento en que usted va a realizar la palpación recta. Cuando se van a articular los coxales, tanto el derecho como el izquierdo, se va a formar la cinta iliopúbica.
o sínfisis pélvica, también se conoce así. ¿Quiénes forman la sínfisis isquiopúbica? Pubis e isquio. Yo he preguntado y me la mandan para el pilio. Y meten el pilio allí. Es más, he puesto el medio de unión de las articulaciones cartilaginosas está dado por tejido conectivo, tejido fibroso, tejido cartilaginoso, tejido elástico. Cualquiera menos el cartilaginoso. ¿Sí? Lo han hecho. Lo han hecho. Es que no puede ser tan fácil, pero pensar. Sí, bueno, de verdad. Yo No es tan asumo que fácil. piensan eso, ¿verdad? Sí. Yo me imagino que debe ser que lo dicen así, como no debe ser tan evidente y tan obvio esto. Pero así dice tejido cartilaginoso, en medio de una de las cartilaginosas, de la articulación fibrosa. Ahora, si yo pregunto por las sinoviales, sí entran varios elementos, ¿no? Pero si hay la sínfisis isquiopúbica entre quién y quién, pubis e isquio. Ajá, el agujero obturador, ¿quién y quién lo forma? ¿Verdad? Este señor no entra para nada aquí. Tenemos el acetábulo. ¿Quiénes forman el acetábulo? Los tres, ¿verdad? Ilio, isquio y pubis. Perfecto. En detalle para no aumentarle mucho la vida. Ajá, tenemos entonces la cavidad P. Una vez que tenemos ambos coxales, junto con el sacro, se va a formar la cavidad pélvica. Esta cavidad pélvica va a tener un techo que es dorsal representado por el sacro, un techo que es, un piso que es ventral representado por isquio y pubis, y va a tener una entrada y una salida. La entrada va a estar dada por el cuerpo del ilio y la salida el arco isquial. Entonces ahora vemos la cavidad pélvica en equinos, bovinos y suinos. La entrada es mayor a la salida, es decir, más amplia la parte craneal que la parte frontal. En caninos, la entrada y la salida son iguales. En equinos, el canal es triangular. En bovino, suino y canino es cilíndrico. En equino y canino el piso es plano, en bovino es cóncavo y en suino está inclinado caudalmente. ¿Qué otra cosa tiene el bovino que es cóncavo a ese nivel? Que esa es una de las... No. O sea, cuando se forma, vamos a suponer que este sea el sacro y este sea el coxal. Vamos a suponer que este sea el sacro y este sea el coxal. Este es el piso pélvico, aquí es cóncavo. ¿Por qué otra cosa tiene el bovino cóncavo? O sea, ¿qué estructura es cóncava en el bovino? Que la demás es recta. El piso es cóncavo. ¿Pero qué otra estructura? No sé si eso yo se lo he mencionado. Eso predispone a la hembra rumiante a un parto distóxico, que tiene concavidad aquí, concavidad aquí, entonces el cerro queda ahí. O sea, yo tengo que ir hueso coxal. Claro, o sea, del hueso coxal, el pubis y el isquio, que forman el piso de la pelvis, es cóncavo. Pero ¿qué otra parte, o sea, en qué otro hueso el rumiante tiene concavidad? Este sí.
dije el semestre pasado. ¿Ah? Ellas son cráneo-ventrales. Cráneo-ventrales no, ellas son ventromediales. Viajan así. Pero al no de responsabilidad. ¿En qué parte del cuerpo? La superficie del sacro. Del sacro, ¿verdad? Porque el sacro no tiene cuerpo. La superficie ventral del sacro es cóncava, es la única especie que el piso, que la superficie ventral del sacro, perdón, es cóncava. Y aquí el piso es cóncavo. Entonces eso va a predisponer al parto exitoso. No quiere decir que siempre va a ocurrir, pero lo predispone. ¿Esto qué es? La cresta lineal. En estas especies, en grandes especies, es cóncava. Aquí es convexa. Sí. Aquí la tuberosidad. ¿Qué tuberosidad es esta? Tuberosidad coxal. Con seguridad, así no sea. Usted dice que eso es eso. Y aquí yo le digo si sí o si no. Pero usted no titubee. Esa es tuberosidad coxal. En el rumiante tiene 3 proyecciones. El equino presenta 4. Aquí no, aquí es redondeada, y aquí es en forma de cresta. Nos vamos al área glútea. En rumiantes y cerdos vemos línea glútea prominente, se ve. Línea glútea. Aquí hablamos de área glútea, porque aquí la línea no se manifiesta. Área glútea o superficie glútea. Esa es revisarlo. Se habla del área. No sé qué está. El área glútea Línea glútea, bovino y cerdo. Y superficie glútea aquí. Sí, aquí hablamos de fosa glútea porque es profunda. Ya sabemos, ¿verdad?, que los carnívoros necesitan, ¿qué necesitan? Tener mayor área de superficie para sus músculos, porque los músculos de ellos son voluminosos. Los músculos del resto de las especies tienden a ser aplanados. Sus movimientos son sagitarios. Nada más prácticamente hacen esto. Entonces, equino es superficie glútea o es. Sí, área o superficie. Ok. Porque no tiene. Allá es fosa, aquí es área o superficie, aquí hablamos de una línea. De hecho, vemos que se separa la superficie. O sea, esta área se separa como en dos. La tuberosidad isquiática en bovinos y cerdos tiene 3 proyecciones, tiene 3 puntas. Una dorsal, una dorsomedial y una dorsolateral. Está bovino y cerdo. Allá solamente hay 2 puntas. Dicen que es bitubercular, nada más hay 2 extremos. Y aquí pues es tuberosa,
redondeada y tuberosa. Me dijo que era dorsal, dorso lateral. Y dorso medial. Profe, el carro, todos los carnívoros una sola. Sí. Era línea, fosa y en equino. Área superficie. Ah, superficie. Esta. Sí, sí, tuberosa. Es redondeada, tuberosa. La equino tiene dos tuberosidades. Dicen que es bitubercular. Bitubercular. Lo llaman así también. A ver, ¿qué más? Están proyectados en el equino. Profe, en el equino. Está proyectado dorso medial. De que La bituberosidad. no, hay dos. Sí, dicen que son dos nada más. No le dicen, o sea, no le dan ubicación. Porque orientación no tiene. No, exacto, ahí no. ¿Esto qué es? Esa es la contadora. Hay una. Mayor y una menor. Y en el medio la esquina. Esa escotadura isquiática mayor y menor en rumiantes es muy profunda. Le sigue el equino, después el cerdo y de último el carnívoro. El carnívoro es casi recto, es poco profundo allí. Muy profundo en el bovino, profunda en el equino, ligeramente profunda y poco profunda allí. O casi recta, pueden manejarlo allá. Habíamos dicho que esto era La espina isquiática. muy proyectada en el cerdo, muy proyectada en el cerdo, proyectada en el rumiante, medianamente proyectada, no casi nada, ligeramente proyectada, porque ya vemos que esto es prácticamente recto. Tanto las escotaduras como la espina, ellos no sobresalen. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. El acetábulo. El acetábulo presenta, como nosotros estudiamos, una escotadura acetabular. El acetábulo presenta una escotadura acetabular. Pero en el bovino hay una escotadura craneal. El bovino tiene una que no tiene las demás. Aquí está esta. Es que no hay más. Pero el rumiante tiene esto. Tiene dos escotaduras acetabulares. Una es craneal y la otra es tabular. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora pasamos al segmento del músculo. Entonces recordamos los accidentes anatómicos, hicimos tres con los nombrecitos y lo que. Las dos escotaduras, Rodrigo dijo una craneal y otra vez una escotadura. ¿Qué? No, escotaduras acetabular. Ajá. Craneal y tabular. Sí, sí. Ajá. En el fémur, una extremidad proximal, una distal, el cuerpo. Vamos a tener la cabeza del fémur, el trocánter mayor del fémur, el cuello. En la extremidad distal, esto es la tróclea. Hablamos de cóndilo, medial y lateral, epicóndilo. Y en el cuerpo, pues no vemos accidente anatómico en esta vista, que es la vista craneal.
en la vista caudal, que vemos trocánter mayor, trocánter menor, cresta intertrocantérica, se dirige desde el trocánter mayor al menor. Y aquí hablamos de la fosa trocantérica. En el tercio distal del cuerpo vamos a encontrar esto. Esta es la fosa supracondilia. Aquí vamos a encontrar dos tuberosidades, tuberosidad supracondilia medial y la lateral. Tenemos los cóndilos y entre ellos la fosa intercondilia. Los epicóndilos. Tenemos este es de grandes especies, este es equino y este es rumiante. Trocánter mayor sobrepasa la cabeza del fémur en ambos. Trocánter mayor aquí tiene dos partes, una parte craneal y una parte caudal. Trocánter mayor. Y entre ellos una incisura intertrocantérica. Incisura o escotadura intertrocantérica. No lo van a leer en ningún otro lado porque nada más está ahí. En la cabeza del fémur, ¿qué ubicamos? ¿Cómo se llama eso? La fobia. La fobia de la cabeza del fémur. En caballos, la fobia es profunda. Cuando veamos articulaciones, vamos a ver por qué. Ahí tienes ¿qué estructuras va a llegar? A la fobia de la cabeza del fémur. No, a la fobia de la cabeza del fémur, ¿qué va a llegar? No, tiene articula con el acetábulo, pero ¿qué estructura se inserta allí? Ligamento, ¿verdad? Ahí va a llegar un ligamento. Pero en los caballos van a llegar dos. Por eso ella es profunda. Porque hay dos ligamentos que se van a insertar allí. Ligamento de la cabeza del fémur, sí. Y en el caballo el ligamento accesorio de la cabeza del fémur. Esto es la fosa trocantérica. Este será ese es trocánter menor. Trocánter menor. Fíjense aquí. ¿Esto cómo se llama? La cresta intertrocantérica. Cresta intertrocantérica. Del trocánter mayor al trocánter menor se extiende esa cresta intertrocantérica. Aquí en el rumiante. Pero en el caballo, la cresta intertrocantérica llega al tercio proximal de la superficie caudal del peroné, del fémur, del cuerpo dental. No llega, no hace esto. Viene así. Mientras que aquí, si va del mayor al menor. El caballito tiene este que no lo tiene nadie. ¿Cómo se llamará eso? El tercer trocánter. Solo en caballos. Solo los equinos tienen tercer trocánter. Pueden encontrar en la literatura que hablan en el carnívoro de un tercer trocánter, pero en realidad no, ausente. O sea, nada más el caballo es el que tiene tercer trocánter. No vamos a entrar en esa polémica de discusión de decir que él tiene un tercer trocánter vestigial.
Así. En la extremidad distal, en el tercio distal del cuerpo, mejor dicho, aquí está aquí. ¿Qué será eso? La tuberosidad supra... Lo que pasa es que aquí está, o sea, la foto la tomaron como, o sea, ella quedó hacia allá, ¿no? La fosa supralínea. Entre estas, o sea, entre estas dos especies, el caballo lo tiene muy profundo. ¿Por qué? Porque aquí se origina el músculo flexor digital superficial y en el caballo el origen de este músculo es tendinoso. Es una de las estructuras que contribuye a que él duerma de pie. Entonces, como es tendinoso, tiene que tener mayor área de superficie. Aquí es profunda. Aquí es profunda, aquí ligeramente profunda. ¿Cuál era el nombre del músculo? Flexor digital superficial. Tenemos la tróclea. Ya en la extremidad distal tenemos tróclea. ¿Qué características tenía en el rumiante? El labio medial es de mayor tamaño que el lateral. Lo mismo ocurre tanto en rumiantes como en equinos. Ya veremos en articulaciones por qué. Ellos van a tener unos ligamentos que no la tienen las otras especies. Entonces necesitan, como he dicho, área de superficie. Tenemos el de cerdo y carnívoro. Vemos que no sobrepasa la cabeza del fémur, en las otras dos sí. Y quien tiene dos porciones, o sea, es en el trocánter mayor, El rumiante. el equino. Es la única especie en donde su trocánter mayor tiene dos partes, dos porciones. Entonces no sobrepasa la cabeza del fémur, ni en el cerdo ni en el carnívoro. La fobia aquí es un poco profunda. La cresta intertrocantérica, al igual que el rumiante, se va a extender desde el trocánter mayor al trocánter menor. Igual. Y en todas las líneas que va de la cabeza al trocánter. No, se nos llama línea, ¿cómo se llama? Cresta. Cresta intertrocantérica. No. La cresta es la que va del trocánter mayor al menor. Ajá, ¿y me están preguntando? Había una estructura que se llamaba línea intertrocantérica de la cabeza al trocánter menor. No. De la cabeza. No. Hay una incisura intertrocantérica en el trocánter mayor del caballo, pero no una línea que vaya así, no. Bueno, tú lo mencionas, no, ¿verdad? No me acuerdo ahora. Ajá. En el tercio distal del cuerpo, el cerdo tiene su fosa supracondilia, poco profunda, pero el carnívoro está ausente. El carnívoro no la presenta. La fosa supracondilia. En la extremidad distal del fémur vamos a encontrar en el carnívoro, usted le ve esto al fémur del carnívoro, usted ve esto en un fémur y eso es carnívoro. Sea salvaje, sea es carnívoro. Yo creo que hasta el prehistórico lo debe tener, porque es característico de esas especies. Estas son las facetas articulares para los sesamoideos fabelares. Facetas articulares para los sesamoideos fabelares.
están presentes solo en el carnívoro. Y estos son los sesamoideos fabelares. En el carnívoro, los gastronemios, o sea, saben que el gastronemio tiene un vientre lateral y un vientre mediano. En el carnívoro, los vientres se van a originar de esos sesamoideos fabelares. Entonces, las facetas articulares de los sesamoideos fabelares están presentes en los carnívoros y lo vamos a ubicar en la extremidad distal del fémur. Tenemos la tróclea. En suino y en carnívoro, la tróclea es del mismo tamaño. Los labios de la tróclea, mejor dicho, son del mismo tamaño. Mientras que en grandes especies, el medial es de mayor tamaño al lateral. ¿Por qué? Porque ellos van a tener un solo ligamento rotuliano. Si ustedes recuerdan de anatomía 1, yo no sé si yo mencioné eso, entre el rumiante pequeño y rumiante grande. No lo Sí, mencionó algo así, pero no me acuerdo. Sé que lo digo, pero no me acuerdo. Que los labios sí tenían el labio medio mayor. Y los rumiantes pequeños, en el fémur, la tróclea es también así, los labios son del mismo tamaño. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Pasamos al segmento de la pierna, la tibia y el peroné. Si recordamos los accidentes anatómicos, se estudian tres superficies, una superficie lateral, una medial, una caudal, un borde craneal, un borde medial, un borde lateral, una extremidad proximal, una extremidad distal. La extremidad distal, ¿cómo se llama? La cóclea. Y tenemos el peroneo fíbula, que va a depender de la especie si está desarrollado o no. Entonces tenemos la tibia y el peroné. ¿Cuáles son los accidentes anatómicos? Tenemos, estos son los cóndilos, estas serán las espinas o eminencias de la tibia. Esta es, ¿cómo se llama esto? De la tibia, esta, la cresta de la tibia. Este Surco extensor. surco extensor en su extremidad distal. No, ya vamos en esta área. En su extremidad distal, malleolo medial. Malleolo medial. En la superficie caudal vamos a tener la litria caudal. Y tenemos el peroné, va a estar conformado por la cabeza, el cuerpo y debe tener una extremidad distal. La extremidad distal se conoce como Hueso mayor. como malleolo del peroné, no, malleolo del peroné. Ya vamos a ver por qué. Malleolo del peroné. Y aquí tenemos el malleolo medial de la tibia. Ajá, pero ahora vamos a ver. El malleolar de la tibia es aquí. No, malleolar no. Vamos a retroceder la foto anterior porque esta está incompleta. Aquí tenemos las 4 especies domésticas, ¿verdad? Equino, bovino, perro y cerdo. Fíjense, nos vamos con el rumiante, que es nuestro punto de partida. En el rumiante, fíjense que no está el cuerpo del peroné, desapareció. Nada más estamos viendo la cabeza del peroné que se fusiona al cóndilo lateral de la tibia. Y vamos a observar el hueso malleolar. O sea, aquí se llama hueso malleolar
Porque aquí la naturaleza le cortó el peroné aquí y lo cortó aquí y quitó el cuerpo. Entonces nada más dejó los dos extremos, la extremidad proximal y la extremidad distal. Entonces se llama hueso malleolar, corresponde a la extremidad distal del peroné. Se dice hueso malleolar. Pero ¿a qué corresponde? A la extremidad distal del peroné. O sea, él representa la extremidad distal del peroné. Solamente la cabeza y la extremidad distal. El cuerpo no. El cuerpo no. Pero la extremidad distal se conoce como hueso malleolar. Hueso malleolar. Ajá, ahora nos vamos al caballo. En el equino, el peroné la cabeza del peroné articula con el cóndilo lateral, pero el peroné pierde el tercio, o sea, no lo pierde. Así sucede lo mismo que con el cúbito. El cuerpo del peroné y la extremidad distal del peroné se fusionan a la tibia. Entonces, en la tibia, esta partecita se llama malleolo lateral, pero representa al peroné. En el perro, en el carnívoro y en el cerdo, el peroné es completo. La cabeza, el cuerpo y el malleolo del peroné, su malleolo. Ajá. O sea, aquí en el cerdo, el espacio entre tibia y peroné es amplio, completo, en toda su extensión, ¿no? Desde proximal a distal. Pero en el carnívoro, el espacio es amplio solo en su parte proximal. Es decir, que si usted en un corte, en una carnicería, usted ve que hay dos huesos en el peroné, eso es ni es este ni es este. Por eso hay que saber. ¿Estamos bien hasta aquí? Pasamos al pie, al tarso, metatarso, al falange. Recordamos que los metatarsos y la falange son las mismas características anatómicas que miembro torácico. Ahora vamos con los tarsos. Los tarsos los organizamos en tres filas, ¿verdad? Proximal, central y distal. En el equino, en su fila proximal vamos a tener el tarso tibial, tarso peroneo, o astrágalo, calcáneo. Tarso peroneo, tarso tibial, o astrágalo y calcáneo. En la fila central vamos a tener el tarso central. Y en la fila distal, en el caso del caballo, vamos a tener el primero y segundo fusionado, primero y segundo hueso tarsiano fusionado, un tercer hueso tarsiano y cuarto hueso tarsiano. En el rumiante tenemos en su fila proximal tarso tibial, tarso peroneo, pero aquí hay una modificación. El tarso central se va a fusionar con el cuarto hueso tarsiano y se llama centro cuartal fusionado, ¿verdad? Tarsiano fusionado. Y él va a tener primer hueso tarsiano, pero va a tener segundo y tercero fusionados. Entonces aquí hay un total de 5. Allá había 6, ¿verdad? ¿Cómo que se llama para acá hueso la fusión de El central y el cuarto. Ajá, pero ¿cómo se llama? Como el centro cuartal fusionado, tarsiano fusionado. En pequeñas especies, suinos y caninos, ellos los van a tener todos y todos separados. Tarso central, tarso tibial, tarso peroneo, tarso central, en su fila distal, primero, segundo, tercero y cuarto hueso tarsiano, para un total de 7, ¿verdad? Ajá. En los huesos del carpo, ¿qué especies
¿En qué especie los huesos están fusionados? ¿Cómo es? En los huesos del carpo, ¿en qué especies están fusionados? No estoy preguntando cuáles están fusionados. El bovino. ¿Qué especie está? No me mira así porque. Ah, no, bovino y suino. Ya por descarte. Carnívoro. Rumiantes y carnívoros. Carnívoros, ¿cuál se fusiona? Bovino es el tercer y cuarto. Pero estamos hablando de carnívoro. Llama el carnívoro, ¿cuál se fusiona? El radial y el intermedio. El radial y el intermedio, o sea, se fusionan en la fila proximal. Exacto. ¿Y rumiantes? El tercer y En la cuarto. fila distal, ¿cuáles son los que se fusionan? El segundo y tercero. Segundo y tercero. Del tarso, ¿qué especies se fusionan? El tarso, el bovino. El bovino Y equino. Yo pensé que estaba preguntando al principio del tarso. No, pero me equivoqué. Para grandes especies nosotros podemos diferenciar fácilmente los metacarpos y los metatarsos. ¿Por qué? Porque el metacarpo tiene la superficie dorsal convexa y la superficie palmar recta. Mientras que metatarsos, ellos tienden a ser cilíndricos. En pequeñas especies no podemos hacer eso. En pequeñas especies es la longitud. Los metacarpos son más largos que los metatarsos. Pero, o sea, que haya accidente anatómico que nos permite diferenciarlo así como aquí, no. La experiencia de con tantas veces que uno lo ve que uno aprende a diferenciar.